Pero ¿cómo me encuentro en este momento? ¿Cuál es la realidad que estoy viviendo en todos los aspectos? Una realidad afectiva, una realidad evangélica, una realidad de cansancio también, una realidad donde me sienta despejada, una realidad donde piense que estoy bien, una realidad donde experimente un dolor en la rodilla, una realidad. ¿Cuál es mi realidad? Es necesario partir de ahí, porque entonces al partir de ahí tenemos que darnos cuenta qué es lo que Dios nos está pidiendo que dejemos o de qué Dios nos tiene que liberar. Para que Dios nos libere de algo es absolutamente necesario que nosotros querramos dejarlo. Yo no le puedo decir al Señor que me libere de mi tristeza y estar en un rincón chillando. No, pues si le digo al Señor que me libere de mi tristeza, voy a poner todos los medios para que me libere de esta tristeza. Entonces, levanten la cabeza porque se acerca su liberación. Este es el fundamento de este día. Y bueno, lo hacemos enmarcándolo dentro de un tiempo precisamente que nosotros le denominamos Adviento. Y díganme, ¿qué entienden por Adviento? ¿Qué es el Adviento? ¿Para qué es el Adviento? ¿Con qué se come el Adviento? ¿Con qué se vende? ¿Con qué se compra ahorita el Adviento? ¿Qué es el Adviento? A ver. Espera. ¿Qué esperamos? El regalo de Nochebuena. La venida del Señor. ¿Cuál venida? Si viene todos los días en la Eucaristía y en los hermanos y en las hermanas. Memoria y recuerdo de Él. ¿Qué más? ¿Qué estás viendo? Reavivar a quien ya está, quien está presente. No esperar, sino reavivar a quien está presente. ¿Quién más? A ver, dicen que por los niños habla la boca de Dios, ¿verdad? O Dios habla por la boca de los niños. A ver, Sarita. No, también los que tienen espíritu de niño. Pero a ver, ¿qué es Adviento? ¿Qué esperamos? Ya tantas veces se nos ha dicho esperamos la llegada del Salvador, pero bien usted lo acaba de decir, Él está aquí. Nos hace falta la fe para ver que Él está aquí con mi hermana y que la naturaleza humana sobrepasa el querer yo pensar que Él está y que Él está actuando también en mí y que como tal, a través también de mi compromiso que hice, pues tengo que portarme lo mejor posible y ver que Él está en mí y que lo tengo que dar a demostrar, a que Él está, y también ver a la hermana que aunque falla y fallo, llega la humanidad a que nos hace flaquear, titubear, pero siempre, como dijo hace ratito también, Él está allí y con ojos de fe decir, Señor, ayúdame, y no quedarme ahí estancada, porque de nada va a servir que Él venga a cada momento de mi vida si no estoy alerta en ese eterno presente que es. Bueno, bien. Una espera moral. ¿Quién más? Pues esperamos la liberación. Esperamos la liberación. ¿Liberación de qué? A ver, la liberación del pecado. ¿Qué más? Perdón por las herejías que voy a decir, Jesús, por eso no me gusta dar las charlas en la capilla, pero bueno. Bueno, pues es importante que nos centremos en este aspecto, ¿sí? De qué el Señor nos tiene que liberar. Es lo primero que tenemos que tocar de nuestra vida, ¿sí? Un signo de que estamos en buen camino es la lucha contra el propio yo.
Y esto nunca hemos de perderlo de vista, aunque las estructuras, aunque la formación, aunque quien sea nos diga que hemos de crecer y que hemos de ser nosotros mismos. Una lucha constante tiene que ser una lucha contra el propio yo, entendido el propio yo como egoísmo, entendido el propio yo como soberbia, entendiendo el propio yo como el pecado, como el querer estar por encima de los demás siempre y bajo cualquier circunstancia, o inclusive la lucha del propio yo disfrazando muchas de las veces mi bondad, mi amabilidad, mi sonrisa para tener a todos alrededor de mí. Hay que luchar, y entonces un signo de que estamos en el buen camino es esta lucha contra el propio yo. Es la capacidad, o al menos el esfuerzo de alegrarnos por el bien que otros realizan. Es la capacidad de entristecernos por el mal que yo puedo realizar a cada momento. Es la capacidad de tener en cuenta que solamente viviendo de cara a Dios, que vino, que viene y que vendrá, y esto no hay que perderlo de vista, va a ser como el centro de esta mañana de reflexión, ¿sí? Que vino, que viene y que vendrá. Porque si no lo esperamos, entonces ¿para qué estamos aquí? Y si ya vino, ¿qué sentido tiene que celebremos el Adviento? Y si ya no va a venir, apaga y vámonos, porque no tenemos nada que estar haciendo aquí. Nos dice Francisco de Asís: bienaventurado aquel siervo que no exalta más del bien que el Señor dice y obra por medio de él, que del que dice y obra por medio de otro. Alegrarnos por el bien del otro, alegrarnos por la bondad del otro, alegrarnos por la santidad del otro, alegrarnos por la benevolencia, por la compasión del otro, significa reconocer la obra de Dios en el otro. Y esto es algo muy importante porque perdemos de vista. A menudo estamos muy atentos de los errores o del mal que cometemos y estamos ahí, ¿verdad?, para poner el dedo en la llaga y para poder condenar y para poder juzgar. Y esto lo hacemos desde nuestra soberbia. En cambio, cuando nos alegramos del bien que el otro hace, cuando le damos gracias a Dios porque mi hermana, porque mi hermano, ¿verdad?, ha acertado en alguna obra buena, entonces desde ese momento precisamente yo estoy luchando contra mí mismo. Es una meta difícil, ¿sí? El luchar contra el propio yo no es fácil, y no se crean que es algo fácil, no. Porque lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro propio pecado, cada quien. No hace falta que otro venga y me lo diga, no hace falta que otro venga y me lo señale. Yo tengo que reconocer mi propio pecado. Y una de las mejores formas de bloquear la gracia de Dios es pensar que yo no tengo pecado. Porque es la mejor manera de vivir engañado, la mejor manera de vivir alejado de Dios, la mejor forma de destruir la gracia en mí. Todos, absolutamente todos, tenemos pecados, nos guste o no. Todos. Y no digo pecados que vamos cometiendo por ahí en las malas acciones. Todos tenemos un pecado. Y es el pecado con que hemos de luchar todos los días y con el que hemos de luchar toda nuestra vida. Entonces no estoy hablando de las acciones que nosotros podemos cometer como pecado, sino del pecado intrínseco en nuestro ser. Y si yo no he sido capaz de detectar ese pecado, ¿sí?, cuán agradable será vivir en él. Entonces, ¿cuál es ese aguijón que a mí constantemente me está picoteando? Del que yo me confieso cada vez que me confieso y no puedo salir de ahí. Entonces es importante darnos cuenta cómo luchar contra el propio yo significa luchar con las armaduras de Cristo. No puedo yo luchar contra mí mismo, ¿sí?, porque mi soberbia me lo impide. Entonces tengo que aceptar, y eso es lo primordial, tengo que aceptar que en mí hay algo
que no me deja ser plenamente libre. Y entonces debo identificar qué es ese algo. Una vez que he hecho ese proceso, que he identificado cuál es mi propio pecado, entonces llega el momento de poner manos a la obra. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la iglesia nos ofrece un tiempo de gracia o ciertos tiempos de gracia para que nosotros podamos de una manera más especial, de una manera más específica, de una forma más concreta, el poder carearnos con Dios. Y este es el año litúrgico. Y el año litúrgico nos sirve a nosotros para poder entender cómo es el misterio de nuestra salvación. Y cada año litúrgico, cada ciclo, cada tiempo litúrgico tiene su propio color. El color propio precisamente del Adviento, que es el primer ciclo y es con el que abrimos el nuevo año, lo decíamos el domingo pasado, ¿sí? El año nuevo para nosotros los cristianos comienza el primer domingo de Adviento. Normalmente no lo celebramos, ¿sí? Y no lo celebramos desafortunadamente porque no hay champán, porque no hay luces de bengala, porque no hay regalos, porque no hay uvas y porque no hay todas esas estupideces que vamos llenando nuestra vida para llenar los vacíos y los huecos que muchas de las veces tenemos, ¿sí? Entonces, para nosotros el año nuevo litúrgico comienza con el Adviento. El encender la vela de Adviento en la corona significa que comenzamos un camino, un proceso. Y por eso les decía, se enciende hasta que se bendice la corona. Una vez bendecida la corona, entonces se enciende la primera vela. Es importante pues darnos cuenta cómo al comenzar el año litúrgico, lo comenzamos con espíritu penitencial. Por eso el color morado. El color morado por excelencia, sí, es el color penitencial. Nos manifiesta precisamente la penitencia. Y durante este tiempo, los 4 domingos de Adviento, ¿sí? Y durante todo ese mes, normalmente utilizamos el color morado. Luego para las fiestas utilizamos el color blanco, para el tiempo ordinario utilizamos el color verde, para el tiempo de Cuaresma utilizamos el color morado, pero aquí tenemos que saber distinguir entre la Cuaresma y el Adviento. Son 2 enfoques absolutamente distintos. En el tiempo del Adviento nosotros nos preparamos para la segunda venida. Y escuchen bien esto, para la segunda venida, para la venida escatológica. Para eso nos estamos preparando. No tiene sentido prepararnos para Navidad, porque la noche de Navidad se habrá terminado todo. Nuestra vida tiene que ser un constante Adviento. Nos preparamos para la venida escatológica, para la segunda venida, para el final de los tiempos, para la parusía, para la manifestación gloriosa. Para eso nos estamos preparando. No nos preparamos para la fiesta de Nochebuena, no nos preparamos para la fiesta de Navidad. Esa es una preparación inmediata. No, nuestra vida se lanza hasta la eternidad, hasta el final de los tiempos. Y para esto es para lo que hemos de estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y por eso el Evangelio nos dice, levanten la cabeza, porque se acerca su liberación. O sea, cada día, cada momento, cada instante que pase en mi vida, yo debo de pensar que está más cerca mi encuentro con Dios. Esa es la escatología, ese es el final de los tiempos. Es verdad que esperamos la segunda venida cuando Cristo Jesús descienda sobre las nubes del cielo. Pero esto nos hace referencia a la resurrección. No olvidemos que tras la resurrección, Cristo Jesús manda citar a sus amigos a Galilea. Díganles que vayan a Galilea, allá me verán. Y una vez que estuvieron allá con él, nos dice el texto del Evangelio, se fue elevando y una nube los fue cubriendo, ¿sí?, a su mirada, los fue ocultando a su mirada. No significa que se haya ido,
Significa que no tienen la capacidad de verlos porque algo lo ha ocultado. Lo que está ahí atrás de la sacristía no significa que no esté, significa que no lo vemos porque está oculto. Y esa es una presencia que nosotros debemos tener constante en nuestra vida. No le vemos, pero está. Entonces, la segunda venida, de la misma manera que le han visto subir, de esa misma forma le verán venir. Y para esta venida es para la que nosotros nos estamos preparando. Luego, otro color litúrgico es el rojo, que utilizamos en el tiempo de Pentecostés, que utilizamos el Viernes Santo, que utilizamos el Domingo de Ramos y que utilizamos cuando celebramos a los mártires. Excepcionalmente se utiliza el color azul para la Inmaculada o el color dorado para las solemnidades de Jesucristo, pero excepcionalmente. Normalmente los colores de fiesta son el blanco. Entonces, el año y el ciclo litúrgico nos ponen ya a la expectativa de algo que va a acontecer, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros comenzamos el ciclo litúrgico con el Adviento, estamos diciendo que el Adviento es un tiempo de gracia. El Adviento que nos propone la Iglesia es un tiempo de gracia para todos y para nosotros que nos preparamos con esta reflexión en torno a estos temas. Lo hemos de vivir con acento apocalíptico. Con acento apocalíptico y progresista en un sentido creativo. Conforme va pasando el tiempo, más cerca estoy de Cristo Jesús y más cerca está el tiempo de su venida. Por eso el Evangelio nos habla de la vigilancia, de estar vigilantes, de estar atentos, de estar orantes con las lámparas encendidas, porque no sabemos en qué momento, ¿sí? Un acento progresista va progresando constantemente. Decíamos antes, encendemos la vela como signo de que estamos en camino, de que nos convertimos en luz, de que nos vamos iluminando, pero vamos caminando, vamos progresando en ese aspecto, vamos acercándonos cada vez más al encuentro del Señor. Y luego, al mismo tiempo, con un aspecto, con un espíritu creativo. No me puedo quedar aquí sentado esperando la segunda venida del Señor, porque ya el Señor va a venir. No, sino que por mis obras de caridad yo tengo que agilizar esa llegada, tengo que agilizar esa venida. Pero es en base a las obras de caridad, como yo debo hacer que el Señor venga pronto. Por eso nos mantenemos erguidos y levantamos la vista mientras hacemos una limpieza del corazón. Ahí entra el espíritu penitencial, ahí entra la conversión, ahí entra meterme dentro de mí mismo, y sacar, extirpar el pecado. Vuelvo a insistir, no los pecados, sino el pecado, ese con el que lucho todos los días. Hacer una limpieza de corazón y de nuestro ambiente. ¿Cómo vivimos en comunidad? ¿Cómo vivimos en sororidad? ¿Cómo vivimos en fraternidad? ¿Cómo nos vemos? Más aún, ¿cómo nos amamos? ¿Cómo nos amamos? Si en estos momentos llegara el final de los tiempos, podrán presentarse santas entre los santos del cielo a Dios nuestro Padre por el amor que se tienen. Y amar no es complacer al otro nada más por adularlo, no. Amar nos llena de responsabilidad de cara al otro. Amar nos ayuda y nos impulsa a no permitir que el otro haga lo que le dé su gana.
Amar nos conduce a abrazar la cruz como la abrazó Jesús. Entonces es necesario hacer una limpieza, ¿sí?, del corazón y de nuestro ambiente. ¿Sí? Ya veo que ya están empezando a poner todos los adornos de Navidad. ¿Y ya adornaron su corazón? Pues eso espero. Qué triste será que llegue el aniversario de la Navidad y estemos en las mismas. Y que si bien es cierto que hay que adornar y que hay que arreglar, y las hermanas ya conocen que a mí me encanta hacer todo eso, es cierto que no hay que distraernos de lo esencial. Y lo esencial ahorita es el tiempo de espera. Y los preparativos no pueden ser más importantes que la fiesta. Claro que para que la fiesta sea un éxito, los preparativos tienen que estar bien hechos, sin duda. Pero ahí es donde entra la contradicción, en no perder el espíritu, ¿sí?, por todo lo exterior. Porque al final, sí, llegamos a la Nochebuena cansados, sin ganas de que nadie nos diga nada y sin saber a quién celebramos. Una limpieza del corazón y de nuestro ambiente para la llegada del gran Rey, que hace que todas las cosas sean nuevas. ¿No ven que yo hago todas las cosas, que yo hago nuevas todas las cosas? ¿No ven que ya están brotando? Qué importante es una mirada contemplativa ante los ciclos litúrgicos. Una mirada contemplativa ante el Adviento, donde nos dice que el tronco de Jesé hará brotar un renuevo, y de ese renuevo vendrá la paz y la salvación a la humanidad. ¿Qué pienso, qué me imagino yo con estas palabras? ¿Cómo contemplo estos textos? Que me ponen en sintonía precisamente con el Espíritu de Dios, que me ponen en sintonía para que yo pueda ejercitar mi corazón contemplativo. ¿Qué me quiere decir el Señor con todo esto? Yo recuerdo, y lo recuerdo, y me gusta recordarlo y vivirlo cada Adviento, mi primer año en el postulantado, ¿verdad? Al verlo, la liturgia de Adviento, la liturgia de las horas, cómo nos va llevando poco a poco, hasta ponernos delante del pesebre de Belén. Es una maravilla. Hoy sabrán que habrá de venir el Redentor. Mañana verán su gloria. Y si esto nosotros no nos lo creemos, folclor es lo que estamos viviendo. Y el folclor, pues basta con adornar, con arreglar algunas cosas, y con eso es suficiente. Entonces tiene que ser un Adviento renovador, ¿sí? Un Adviento renovador, un Adviento franciscano clariano. Nadie, seguramente nadie tiene una experiencia tan hermosa, tan bella, tan profunda de la espiritualidad, de la encarnación, como Francisco y Clara. Tiembla el mundo entero, ¿sí?, cuando Jesús desciende sobre